Hola a todos, espero que estén muy bien. Hace un tiempo empecé a pensar que el tema de los cuentos pues no era una cosa muy mía, sino, no sé, cuando yo canto, yo soy consciente de que no soy yo directamente la que canta, obviamente sale la voz por mi garganta, por mi aparato fonético, pero yo me siento como en conexión con, no sé, Dios, el universo, la luz, lo que le quieran decir. Y como que soy consciente de que soy un instrumento a través del cual llega a cada uno lo que debe llegar, ya sea paz, ya sea alegría, ya sea subir la vibración de la gente, bueno, lo que sea. Y cuando empecé a grabar los cuentos cuarentenos, me di cuenta de que pasaba algo parecido. Al comienzo pues yo empecé a grabar para los niños que estaban aburridos durante la cuarentena, pero con el tiempo empecé a sentir que había algo más. Y a veces yo tenía listo un cuento y pasaban cosas que hacían que yo entendiera que ese no era el cuento, que era otro. Y cada vez empecé como a agudizar un poquito más ese oído para entender como lo que debía hacer. El viernes tenía un cuento para grabar y a última hora me arrepentí, pues ya van a entender, y empecé a grabar otro. Y miren, grabé más de 6 veces y pasaban cosas además súper extrañas que hacían que no lograra grabar. Y ya estaba a punto de terminar y, por ejemplo, se me cambiaba la página y no encontraba dónde iba y bueno, cosas así. Entonces, hoy que salí a grabar dije, bueno, pues no voy a seguir insistiendo con el que estaba grabando, sino con el que he debido grabar desde el comienzo. Así que este cuento le servirá a alguien, lo tengo súper claro, o le gustará a alguien, no sé. Porque eso es lo otro. En los cuentos cuarentenos, digamos que yo tenía súper claro que eran cuentos súper como infantiles para niños, para que se desaburrieran en la cuarentena. Y con el tiempo empecé a darme cuenta que también era como para el niño interior de muchos adultos que estaban teniendo un momento súper complicado en la cuarentena. Los cuentos para el alma, pues obviamente se sabe que eran cuentos directamente para el alma. Y estos cuentos desde Malta como que ya he ido entendiendo un poco más hacia dónde van, pero bueno. Lo cierto es que el cuento de hoy es de la antigua Yugoslavia y se llama El diablo y su aprendiz. Había una vez un campesino que tenía un hijo único. Este le dijo un día a su padre: «Padre, ¿qué vamos a hacer? Yo no puedo vivir así. Yo quiero viajar por el mundo y aprender un oficio. ¿No es, padre, que hoy en día el que sabe un oficio vive mejor que cualquier campesino?» En vano, el padre intentó que renunciara a su propósito diciendo: «Mira, hijo, que los oficios también dan preocupaciones, deberes y exigen esfuerzos. Además, lamentarás sin duda algún día haber dejado a tu padre solo». Pero nada pudo hacer cambiar de opinión al joven. El padre entonces le permitió partir. Poco tiempo después de su partida, cuando se acercaba a un río, se encontró con un hombre todo vestido de verde que le preguntó a dónde iba. «Voy por el mundo buscando un artesano que pueda enseñarme un oficio». «Yo soy artesano», dijo el hombre vestido de verde. «Ven conmigo a hacer lo que tu corazón desea». El joven aceptó y sin dudarlo siguió al hombre. Después de haber bordeado el río un buen rato, el artesano saltó al agua y se puso a nadar. «Sígueme». El joven se negó diciendo que tenía miedo de ahogarse porque no sabía nadar. «No tengas miedo, tú salta». El joven saltó al agua y se puso a nadar. Cuando estuvieron en medio del agua, el artesano cogió al chico por el cuello y se lo llevó al fondo. Era el diablo. Llevó al chico a su palacio y se lo confió a una vieja para que lo instruyera. Luego volvió a la tierra. Cuando hubo desaparecido, la vieja se quedó a solas con el joven y le dijo:
¿Te crees, hijo mío, que ese hombre es un artesano como los artesanos del mundo de donde vienes? No, es el diablo. A mí también me engañó y me trajo aquí. Yo también soy un alma bautizada como tú. Pero escucha lo que voy a decirte. Te enseñaré todas sus artes y cuando vuelva te preguntará si has aprendido algo. Si te quieres librar de él y volver a tu mundo, responde siempre que aún no sabes nada. Pasado cierto tiempo volvió el diablo y preguntó al joven: ¿Has aprendido algo? No, aún nada, respondió él. Así pasaron 3 años. Cada vez que el diablo le preguntaba si había aprendido algo, el aprendiz le respondía invariablemente: no, aún nada. Al fin, el diablo le preguntó por última vez: ¿Has aprendido algo? No, aún nada, respondió el joven. Incluso me he olvidado de lo que sabía. El diablo se enfadó y exclamó: si aún no sabes nada, no aprenderás nunca nada. ¡Vete! El joven, que había aprendido bien el oficio del diablo, salió del agua, nadó hasta la orilla y volvió a casa de su padre. En cuanto lo vio, el padre corrió a abrazarlo. «Dios mío, hijo, ¿de dónde vienes? ¿Qué has hecho?» «He aprendido un oficio», respondió el hijo. Poco tiempo después había feria en un pueblo vecino. Entonces el joven dijo: «Padre, vayamos al mercado». «¿Con qué? Hijo, no tenemos nada que vender». «No te preocupes», respondió el hijo. Y se fueron al mercado. En el camino, el hijo le dijo al padre: «Cuando estemos cerca del mercado, me transformaré en un caballo tan hermoso que no habrá ninguno parecido en todo el mercado. Todo el mundo lo admirará y mi maestro vendrá a comprarme. Te dará todo lo que le pidas, pero tú sobre todo no le des el rosal. En cuanto hayas recibido el dinero, me quitarás el rosal de la cabeza y golpearás la tierra con él». Cuando llegaron al mercado, el hijo se convirtió en un caballo muy hermoso. El padre lo paseó entre la multitud y todo el mundo se colocó en torno al caballo para admirarlo. Los mercaderes se miraban unos a otros y no se atrevían ni siquiera a preguntar el precio. De pronto apareció el diablo. Se había vestido de turco, llevaba puesto un turbante en la cabeza y su mano le llegaba hasta el suelo. Se acercó y dijo: «Le compro el caballo, anciano. ¿Cuánto pide?» Todo lo que pidió, el turco se lo dio. Cuando la suma estuvo completa, el padre retiró el rosal de la cabeza del caballo y golpeó la tierra con él. Inmediatamente el caballo y el comprador desaparecieron. Con todo el dinero, el padre volvió a la casa donde su hijo le esperaba. Poco después hubo otro mercado en las cercanías. El hijo le dijo al padre: «Vamos al mercado». El padre, sin preguntar, siguió a su hijo. Cuando estuvieron cerca del lugar, el hijo dijo: «Me voy a transformar en un puesto de telas. Las telas serán las más ricas y más bonitas del mercado. Nadie podrá comprarlas, pero mi maestro vendrá y pagará lo que le pidas. Sobre todo, no le des las llaves y golpea el suelo con ellas en cuanto tengas el dinero». Ocurrió lo que el hijo había dicho. Todo el mundo admiró aquellas preciosas telas. El diablo vino al mercado, esta vez también vestido de turco. Se dirigió al anciano y todo lo que éste pidió, el turco lo pagó. En cuanto tuvo el dinero en el bolsillo, el padre golpeó la tierra con las llaves y en un instante las telas y el comprador desaparecieron. Las telas se transformaron en palomo y el turco se transformó en gavilán, que perseguía al palomo. Salieron los dos volando mientras se perseguían. La hija del rey, que había salido a pasear, los miraba buscando un refugio. El palomo fue como una flecha derecho hacia la joven. Se posó en su mano y se convirtió en un anillo que se deslizó en uno de sus dedos. El gavilán cayó al suelo y se convirtió en un hombre corriente que se dirigió al rey y le suplicó que lo tomara a su servicio. «Te serviré 3 años completos», dijo él, «y no te pediré ningún pago, ni comida, ni bebida, ni vestimenta, solo el anillo que tu hija lleva en el dedo».
El rey aceptó el trato y prometió el anillo como pago por los 3 años de servicio. Durante todo ese tiempo, la joven llevó el anillo. A ella le gustaba mucho porque durante el día era un anillo, pero por la noche se convertía en un joven muy bello. Este le decía a la joven: cuando llegue el momento en que quieran separarme de ti, no me entregues a nadie, tírame al suelo. Al cabo de 3 años, el rey se presentó ante su hija y le pidió el anillo. Fingiéndose enfadada, lo tiró al suelo. Inmediatamente el anillo se rompió y se transformó en pequeños granos de sémola. Y uno de esos granos rodó y se metió debajo del zapato del rey. El diablo se convirtió en gorrión y comenzó a picotear los granos rápidamente. Cuando ya se había tragado todos, se dirigió al zapato del rey para comerse el último grano. De repente, el grano se convirtió en un gato que atrapó al gorrión por el cuello. El aprendiz había vencido a su maestro. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Por un zapatico roto, luego te contaré otro.